muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del sitio donde nos estén acompañando el día de hoy a una nueva actividad académica que organiza el Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, CIFACA, de la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el Servicio de Cardiología de la Fundación Valle de Lili. Agradecer a todo el personal de soporte de audiovisuales y de Subdirección de Educación por el apoyo prestado. Y quisiera entonces invitarlos hoy a una nueva actividad de marcado interés. Darle la bienvenida a mi compañera de moderación, a la doctora Amada Álvarez, quien es cardióloga clínica, subespecialista en urgencias cardiovasculares y cuidados coronarios e insuficiencia cardíaca en el ICICOR del Hospital Clínico de Valladolid en España, y es actualmente la subjefa del Departamento de Consulta Externa y médico adjunto de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México, y me estará acompañando el día de hoy. Amada, es un gusto tenerte por acá y bienvenida. Muchísimas gracias, Juan Esteban. Gracias a todos y buenas noches o tardes. Bueno, entonces damos inicio. Amada nos presenta entonces al conferencista. Gracias, Juan Esteban. Es para mí un honor poder presentar al doctor Víctor Rosell. Tiene un currículum bastante extenso. Vamos a dar un pequeño resumen, si no le vamos a restar tiempo a su ponencia. El doctor Víctor Rosell es cardiólogo del Hospital Salvador y del Instituto Nacional del Tórax en Santiago de Chile. Pertenece al programa de trasplante cardíaco, es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es el presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía y Cirugía Cardiovascular y vocal del Consejo de Falla Cardíaca de la CIAC. Y esta tarde-noche nos va a hablar sobre un tema de relevancia vital para los pacientes con insuficiencia cardíaca, y es ¿qué hay de nuevo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada? Estamos con muchísimo gusto de recibirlo y, por supuesto, agradecidos de su presencia. Adelante, doctor Rosell. Muchas gracias, Amada. Muchas gracias, Juan Esteban. Un gusto de saludar a todos los asistentes a esta nueva reunión del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, y que también contribuye el Servicio de Cardiología de la Fundación Valle del Lili. Es un honor para mí participar en esta oportunidad y me han encomendado el tema de la insuficiencia cardíaca avanzada, así que voy a partir compartiendo pantalla para poder comenzar. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Ok, entonces avance en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y vamos a partir. Entonces esta pretende ser mi hoja de ruta de la presentación. Vamos a contextualizar el problema de la falla cardíaca avanzada, qué desafíos nos plantea, algo de la epidemiología de este grupo de pacientes, definiciones, estratificación de riesgo. Y la segunda parte vamos a hablar de avances en el tratamiento, partiendo por lo farmacológico, trasplante, asistencia ventricular, y vamos a terminar con las recomendaciones que acaban de ser publicadas a fines del mes de agosto por la Sociedad Europea de Cardiología. Respecto de la contextualización del problema, este es una figura ya clásica, conocida por todos, en donde parte desde el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Una vez que efectuamos el diagnóstico, entonces se comienza el tratamiento y hay una reducción de ese riesgo. Sin embargo, siempre hay un riesgo residual, sobre el cual se sobreimponen sucesivas descompensaciones hasta llegar a la fase avanzada de la falla cardíaca. Y eso es donde nos vamos a concentrar el día de hoy. Ahí vamos a ir revisando los conceptos, pero en este grupo de pacientes ya hay refractariedad o intolerancia a la terapia médica, y se consideran opciones bastante más seleccionadas de tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
Es lo que también conocemos como el estadio D de la clasificación por estadios del American College of Cardiology y de la American Heart Association. Para seguir contextualizando, en esta figura se entremezclan diferentes clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. La de más arriba, en rojo, estaría por estadios. Ya dijimos que los pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada van a estar en este tramo, en el tramo D, correspondiente con la clasificación funcional a estadios 3 y 4, y una que es de los últimos años, pero que ya es bastante difundida y conocida, es la de perfiles de Intermax, que parten desde el perfil 7, que es un paciente con insuficiencia cardíaca clase funcional 3 avanzada, hasta llegar a lo más grave, que sería un paciente en shock cardiogénico crítico. Este es el sector donde nos vamos a mover de los pacientes que estamos hablando en esta ponencia. Respecto de qué desafíos nos plantea este grupo de pacientes, primero que todo muestra una prevalencia creciente, a pesar de que porcentualmente los números no son tan altos. En la medida que haya un número mayor de pacientes con insuficiencia cardíaca, en la medida que la edad de la población aumente y en la medida que se vean expuestos a un mejor tratamiento y sobrevida de la insuficiencia cardíaca, esta prevalencia irá en progresivo aumento. El otro desafío que nos presenta es que el pronóstico de estos pacientes, como ya lo vamos a revisar, es bastante pobre, y se establecen tasas de mortalidad entre un 25 a un 75% al cabo de un año. Y una situación bastante trascendente es que, a pesar de múltiples predictores, que algunos de los cuales yo les voy a mencionar, o utilización de score de riesgo, la derivación de estos pacientes es más bien extemporánea, no es oportuna, es tardía. Por lo tanto, muchos de estos pacientes se pierden oportunidades terapéuticas al llegar tardíamente. Respecto del punto de la epidemiología, aquí ustedes pueden apreciar, estos son datos de un estudio poblacional, Olmsted County de Minnesota, publicado hace ya bastantes años, sobre un total de 2.029 residentes. Ustedes pueden acá apreciar que en la clasificación en estadios, acá incluyen un estadio que no aparece en la clasificación de ICC, que es el 0, es decir, pacientes sanos, aparte A hasta el D, y ustedes pueden darse cuenta que en general el porcentaje de pacientes en estadio D o falla cardíaca avanzada en general es inferior al 1%. Sin embargo, tal como lo mencionamos hace unos minutos, la prevalencia aumenta con la edad, y ustedes pueden ver que pacientes en estado C y D, que incluye los de falla cardíaca avanzada, en la medida que se va aumentando en los rangos etarios, este porcentaje aumenta, pudiendo llegar a un porcentaje cercano al 10% en pacientes sobre 75-80 años. Respecto de la sobrevida también planteada de acuerdo con estadios. Entonces tenemos el A, B, C, acá está separado en C1 y C2 según la gravedad, y el D, y ustedes pueden ver que los pacientes en estadio D o falla cardíaca avanzada tienen tasas de sobrevida a lo largo de los años bastante menores en relación con los otros estadios superiores. Otro estudio, el famoso registro ADER, de pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, es una fracción de los pacientes ADER-LM, muestra, en este caso en relación a días de evolución, que las cifras de mortalidad de pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada va aumentando progresivamente a lo largo de los meses y hasta aproximadamente los 3 años, donde cerca de un 50% de los pacientes con estadio D ya están fallecidos. Ahora, ¿de qué fallecen estos pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada? La verdad es que la mayoría, aproximadamente un 60% de los pacientes fallecen de falla cardíaca.
De ese 60%, 37 y fracción es por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay un porcentaje que es aproximadamente del 17% que mueren súbitamente. Recordemos que en la medida que progresa la insuficiencia cardíaca, la causa muerte súbita como etiología de fallecimiento va disminuyendo en favor del avance y progresión de la insuficiencia cardíaca. No menos importante es que aproximadamente 1 de cada 5 pacientes tienen causas de fallecimiento no cardíacas, entre las cuales figuran infecciones y falla renal. ¿Qué hay respecto de las definiciones? La verdad es que dependiendo de la sociedad cardiológica involucrada, las definiciones varían. Sin embargo, y quiero que se centren en la intersección de estas 3 definiciones más importantes que hay en el mundo respecto de esta población, confluyen en que todas tienen síntomas severos, a pesar de una terapia médica óptima, se caracterizan por hospitalizaciones recurrentes y un compromiso funcional severo. Eso es, son las características comunes a la clasificación de American College of Cardiology, European Society of Cardiology y la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca. Ahora, ¿qué hay de marcadores de riesgo en la insuficiencia cardíaca? La verdad es que existen múltiples marcadores de riesgo. Hay marcadores de riesgo clínico, como por ejemplo las hospitalizaciones, la clase funcional, la intolerancia a la medicación recomendada por las guías, el aumento del requerimiento de los diuréticos, la falta de respuesta a dispositivos como la resincronización, la caquexia, son de los más importantes clínicos. También hay bioquímicos, algunos sencillos, como la función renal, nitrógeno ureico, elevación y la creatinina también, la hiponatremia, la elevación de péptidos natriuréticos, la anemia, la albúmina baja y la elevación de la bilirrubina. Imágenes fundamentalmente determinadas por la ecocardiografía, una baja fracción de eyección, dimensiones ventriculares aumentadas, disfunción del ventrículo derecho, reflujo valvular al menos moderado, dilatación de la cava, y hemodinámicos, bajo débito cardíaco o índice, saturación de arteria pulmonar reducida, elevación de las presiones de Yene o elevación de la presión de arteria pulmonar. Y esto se cristaliza en diferentes scores pronósticos, algunos más conocidos, otros menos conocidos. Heart Failure Survival Score es de los más clásicos. Tiene el inconveniente que no siempre está disponible el uso del test de esfuerzo cardiopulmonar, ya que incorpora el consumo máximo de oxígeno. Aquí están los rangos que se establecen en este score. Diría que uno de los que en la práctica se acomoda más a la atención del día a día sería el Seattle Heart Failure Model, y tiene la particularidad que incorpora el impacto de las diferentes intervenciones, es decir, intervenciones de orden farmacológica o por dispositivo, van modelando las curvas de sobrevida a 1 año, 2 años y 5 años. Hay otro score que es el MAKE score, que también incorpora el test de esfuerzo cardiopulmonar y la función renal. Y por último, el MAGIC score, que es un modelo generalizable a un amplio espectro de pacientes. Aquí están las variables que se utilizan para la construcción de este score MAGIC. Es decir, tenemos variables de diferente tipo. Estos se construyen diferentes scores pronósticos de tal manera que sería relativamente fácil poder estratificar el riesgo de estos pacientes y derivarlo en forma oportuna. Ahora, frente a la pregunta, ¿cuándo uno debería pensar derivar a un centro de insuficiencia cardíaca avanzada? Está el famoso I Need Help de las guías. Esto viene fundamentalmente de la Sociedad Europea de Cardiología y que involucra, por ejemplo, que un paciente haya requerido inotrópicos, que esté en clases funcionales avanzadas, con elevación persistente de péptidos natriuréticos, disfunción de órganos, baja fracción de eyección, descargas del desfibrilador, hospitalizaciones, problemas con la utilización de los diuréticos, baja presión o medicaciones pronósticas. Es decir, cuando a ustedes en la práctica les toque enfrentarse a algún paciente que cumple con
con cualquiera de estas condiciones, ese paciente deberían pensar en derivarlo a un centro de insuficiencia cardíaca avanzada para que se pondere su situación y se vea si es tributario a alguno de los tratamientos farmacológicos o de dispositivos que vamos a revisar en un momento más. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas disponibles? Hay opciones terapéuticas farmacológicas que además, sobre todo en el escenario del intensivo cardiovascular o de las unidades coronarias, involucran en la utilización de asistencia circulatoria mecánica de corta duración. Está la opción del trasplante cardíaco y en algunos lugares, probablemente no en nuestra realidad en Latinoamérica, por lo menos en la mayoría de los países, el uso del soporte circulatorio mecánico implantable. Ahora, respecto a qué hay en falla cardíaca avanzada con el uso de la terapia modificadora de la enfermedad. ¿Con qué dificultades nos encontramos para optimizar el tratamiento? La verdad que hay varias dificultades. Recordemos que siempre cuando hablamos de la terapia médica óptima que recomiendan las guías, ¿no es cierto?, hay tratamientos que son modificadores de la enfermedad que debieran estar presentes en todos los pacientes, a no ser que exista una contraindicación. Ahora, respecto de esta terapia modificadora de la enfermedad, las hospitalizaciones obviamente son un evento que puede dificultar, ya que en algunas ocasiones se puede suspender la medicación, se puede interrumpir la medicación, hay eventos de hipotensión que a veces limitan el uso de estos medicamentos, la disfunción renal y las anormalidades de los electrolitos, especialmente las elevaciones en el nivel de potasio. Es decir, características que son propias de esta población de pacientes nos dificultan mantener esta terapia óptima modificadora de la enfermedad y sin lugar a duda muchas veces nos vemos enfrentados a tener que o disminuir dosis o incluso suspender algunos medicamentos. Pero diríamos que como concepto general, en todo paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, independiente del avance, deberíamos tener el antagonista de receptor de la angiotensina, inhibidor de neprilicina o eventualmente IECA, si es el caso, los beta bloqueadores, los antagonistas de mineralocorticoides y los SGLT2. Esa sería nuestra cuádruple terapia recomendada y a no ser que exista una contraindicación, deberíamos intentar por todos los medios de mantener esto. Ahora, ¿qué ocurre en el caso, vayamos a esta parte de la figura, si hay descompensaciones recientes o falla cardíaca avanzada? Pensaremos en otros agentes que son relativamente nuevos, como el vericiguat, como el omecamtiv. Eventualmente podríamos recurrir a digitálicos o lo que vamos a conversar un poco más adelante que tiene que ver con la asistencia implantable o el trasplante cardíaco. También eventualmente podríamos considerar la utilización del fierro carboximaltosa, incluso cerca de una hospitalización en los pacientes que cumplen los requisitos de los niveles de ferritina y o de saturación de transferrina. Entonces, primer concepto en relación a terapia, tratar de mantener, efectuar las menores modificaciones posibles o incluso introducir medicamentos si el paciente no los tiene. Respecto de terapia farmacológica, ahora la que se establece cuando el paciente tiene que hospitalizarse, es decir, la de las unidades críticas, intensivos, cardiovasculares, unidades coronarias, unidades críticas cardiovasculares. Se recurre al uso de inotrópicos, diuréticos. En el caso que el paciente traiga diuréticos, habitualmente hay que duplicar la dosis o eventualmente en este grupo de pacientes tendríamos que recurrir a la estrategia de combinar los diuréticos, es decir, aparte del diurético de asa, agregar una tiazida o metolazona. Y eventualmente, de acuerdo con la respuesta a los diuréticos, utilizar terapias de reemplazo renal, y aquí me refiero específicamente a la utilización de la ultrafiltración. Ahora me voy a detener en uno de los inotrópicos en donde hay información respecto al uso del levosimendan. Este levosimendan, este es un estudio que no es nuevo, fue publicado hace aproximadamente 3 años. Solo recordar los efectos que caracterizan al levosimendan, su mecanismo de acción. Recordemos que es un sensibilizador al calcio de la troponina, ante la troponina C, y a través de este mecanismo que
no aumenta el calcio dentro del miocardiocito, incrementa el inotropismo y reduce el consumo de oxígeno miocárdico. Aparte de ello, esto ejerce a través de canales de la apertura de canales de potasio dependientes del ATP, un efecto sobre las células de músculo liso vascular, es decir, reduce precarga, reduce poscarga, reduce presiones de hiene capilar pulmonar e incrementa el flujo sanguíneo coronario. Hay otro efecto menos difundido, menos conocido, que es también a través de la apertura de estos canales de potasio, pero a nivel de la mitocondria, que es un efecto protector de órgano con efectos de tipo antiisquémicos y antiapoptóticos. El estudio que les quiero presentar en forma resumida es el estudio Lionheart. Lionheart estableció como criterios de ingreso una edad superior a 18 años, una fracción de eyección bajo 35% dentro de los últimos 6 meses y un diagnóstico clínico de lo que nos convoca hoy día, que es insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué es lo que evaluó este estudio? Este estudio evaluó fundamentalmente como primariamente los niveles de NT-proBNP luego de 12 semanas, variables de compromiso funcional, resultados reportados por los pacientes y eventos clínicos que incluían hospitalización, muerte, trasplante o uso de asistencia circulatoria implantable. ¿Qué es lo que planteaba? ¿Cuál era la asignación de tratamiento? La asignación era levosimendan versus placebo, 12 semanas, infusiones de levosimendan o placebo cada 2 semanas, con una dosis de 0,2 microgramos kilo minuto, sin bolo en 6 horas. Recordemos que la recomendación clásica de este medicamento es usarlo por al menos 24 horas y se hacían exámenes pre y post infusión. ¿Qué mostró? Este fármaco demostró ser efectivo. Ustedes pueden apreciar que el uso del levosimendan implicó una reducción de un poco más de 20% de los niveles de NT-proBNP y en los que usaron placebo, todo lo contrario, el NT-proBNP más bien subió. Respecto de puntos de observación clínicos secundarios, la verdad es que el impacto mayoritario fue en términos de hospitalización. Ustedes pueden apreciar acá que en pacientes con levosimendan hubo menor hospitalización por falla cardíaca, hospitalizaciones cardiovasculares y hospitalizaciones por todas las causas. Es decir, a través de la reducción de las hospitalizaciones, este esquema de 3 meses resultó ser beneficioso. En conclusión, este estudio, que fue un estudio exploratorio, demostró que el uso de levosimendan en estos pacientes redujo el nivel de NT-proBNP, fue seguro y estuvo asociado con beneficios clínicos, vuelvo a reiterarle, en términos de hospitalización. ¿Qué hay respecto del uso de la asistencia circulatoria mecánica de corta duración? ¿Ya? La verdad es que esto daría para otra charla, solo recordarles que habitualmente se dispone del balón de contrapulsación intraórtico, menos frecuentemente del dispositivo Impella, que es el dispositivo percutáneo, lo mismo que Tandem Heart, y el otro dispositivo que pudiera estar un poco más asequible sería el ECMO venoarterial. Esto es para sostener pacientes que están en estatus habitualmente Intermac 2 o Intermac 1, ¿ya? Acá tenemos un algoritmo de manejo inicial que fue publicado recientemente por Héctor Ventura y Mandip Mera, que señala que pacientes en condición 1, que es un paro, si es que no hay respuesta a la reanimación, habría que ponerlos en un ECMO venoarterial, en la condición de shock cardiogénico y en la condición de falla cardíaca refractaria que pudiera aplicar para nuestros pacientes de falla cardíaca avanzada también. Entonces depende del estadio de la clasificación del shock. Recordemos que esta es una clasificación relativamente nueva que va del A al E. A es solamente riesgo y aquí lo que se recomienda es la terapia médica óptima. En B es un shock que está comenzando y ahí pudiéramos usar el balón. En C es un shock del clásico que conocemos, que si el paciente además presenta hipoxemia, entonces le podremos poner un ECMO venoarterial. Si está en estadio D, que es un paciente que se sigue deteriorando y tiene falla derecha o biventricular, podría ser un ECMO venoarterial o dispositivos como el Impella o el Tandem Heart.
Y en el caso de DIE también disponemos de Impella y Tandem Heart, pero para el lado izquierdo. Que hay ahora algunas palabras respecto del trasplante cardíaco como opción para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Recordemos que la técnica clásica quirúrgica utilizada en la actualidad, no la descrita originalmente, es la técnica BiCava, que es la que aquí ustedes pueden apreciar, donde se hace anastomosis en cava superior, cava inferior, aurícula izquierda, arteria pulmonar y aorta. ¿Cuáles serían las indicaciones? Hay indicaciones que son de emergencia, shock cardiogénico, dependencia de droga vasoactiva o pacientes que ya han accedido a alguno de los dispositivos de asistencia como los que yo ya les mencioné. Y en una forma más ambulatoria tendríamos aquellos pacientes portadores de falla cardíaca que estén en clase funcional 4, a pesar de una terapia médica máxima que incluye fármacos y que incluye dispositivos. Y cuando esté disponible el consumo máximo de oxígeno bajo 12, habiendo alcanzado el umbral anaeróbico. Esas son las indicaciones más bien propias de falla cardíaca. Estas son las curvas de sobrevida. La sobrevida que se le ofrece en verde está la de adultos a los pacientes con trasplante, bastante buena. Es una sobrevida que es aproximadamente sobre el 80% a un año, y los pacientes que sobreviven al año tienen una sobrevida media de 13,9 años. O sea, es bastante buena en términos de sobrevida y también en términos de clase funcional. Aquí solo compartir algunos datos de Chile. En Chile en general hacemos alrededor de 35 o 40 trasplantes por año. En la barra en naranjo está el total de trasplantes en Chile, y en la barra en azul están los trasplantes efectuados en el programa en el que yo trabajo, que es el del Instituto Nacional del Tórax. Estos son nuestros estatus de enlistamiento. La verdad es que ha ido progresivamente disminuyendo el porcentaje de pacientes en estatus 2, es decir, los que están ambulatorios, y predominan más los pacientes que están en estatus 1A, que son pacientes que están habitualmente en UCI, o 1B, que son pacientes más bien de unidad coronaria o intermedio cardiovascular. Esta es la curva de sobrevida que nosotros tenemos. Al año, 88% de nuestros pacientes está vivo, y a los 5 años, 78%, sobre una población que actualmente supera los 100 pacientes en un periodo de 10 años. ¿Qué hay ahora de los dispositivos de asistencia ventricular? La verdad es que esta es una realidad que en la mayoría de nuestros países es una realidad más bien lejana, pero es una opción eventualmente en lugares donde se disponga de este recurso terapéutico. ¿Cuáles son los pacientes potencialmente elegibles para asistencia? Son los que están en insuficiencia cardíaca avanzada, si son sintomáticos severos a pesar de la terapia, que no tengan en este caso disfunción del ventrículo derecho y que puedan ser adherentes y que no tengan contraindicaciones. Ahí están los criterios: fracción de eyección baja, bajo consumo de oxígeno, hospitalizaciones frecuentes, dependencia de inotrópico, o cuando estos pacientes ya empiezan a presentar disfunción progresiva de órganos. Esto es la realidad del registro internacional de asistencia circulatoria. Solo acá en este gráfico mencionarles que si nos vamos a los últimos años, año 2018, 2019, en verde ven que la mayoría de los dispositivos que se están utilizando son completamente con levitación electromagnética, que es la tecnología última que se está aplicando y que algo vamos a revisar de ella. La mayoría en este registro de los pacientes son pacientes con destinación, es decir, que se instala el dispositivo porque tienen una contraindicación al trasplante. Minoritariamente son como puente a un trasplante. ¿Cuál es la sobrevida de estos pacientes? Depende de la intención de tratamiento. Comparado el puente a trasplante versus la destinación, es mucho mejor en puente a trasplante. Acá tenemos como comparador la curva de sobrevida de los pacientes trasplantados cardíacos, que también ustedes la pueden ver ahí y que ya se las he mencionado. Ahora,
en los pacientes que tienen los dispositivos de última generación, que son los full levitados electromagnéticamente, tienen una sobrevida por lo menos en los 2 a 3 primeros años que es semejante a los pacientes con trasplante cardíaco versus los que tienen el flujo axial o parcialmente levitado. Ahora, efectivamente hay una tasa de sobrevida que es bastante buena y en algunos casos cercana al trasplante, pero también hay eventos adversos, como infecciones. Aquí ustedes pueden ver la curva de infecciones. A los 12 meses hay aproximadamente un 40% de los pacientes que tienen infecciones, alrededor de un 20% que tienen algún sangrado gastrointestinal, alrededor de un 14% que tienen accidente cerebrovascular y lo más importante que al cabo de 12 meses alrededor de un 70% de los pacientes tiene hospitalizaciones o rehospitalizaciones por algún motivo. ¿Cuál es el dispositivo que hay actualmente? Hardware fue retirado del mercado, es decir, lo que nos queda en la actualidad es el dispositivo HeartMate 3, que es esta bomba, esta es una levitación, mecanismo de levitación electromagnética. Estos son los flujos que da entre 4 a 6 litros y está aprobado como puente a trasplante y como terapia de destinación. Los datos del HeartMate 3, esto es el estudio llamado Momentum 3, y ustedes pueden ver que los pacientes que tienen esta bomba de flujo centrífugo, que es HeartMate 3, comparado con bomba de flujo axial, que es HeartMate 2, que es el dispositivo previo, el porcentaje de pacientes con sobrevida libre de eventos de recambio o reemplazo de la bomba es menor, o estar vivo, digamos, es menor en pacientes con flujo centrífugo. Ahora, para ir terminando, a Juan Esteban y Amada, ¿qué nos dicen las guías? Las guías, ¿qué nos dicen en relación? Estas son las guías actuales, 2021. Que los pacientes tanto de asistencia circulatoria mecánica, que aparte, cuando esté disponible, aparte de cumplir con las indicaciones, tienen que tener adherencia adecuada, capacidad para manejar el dispositivo y soportes psicosociales correctos. El trasplante se recomienda para pacientes con falla cardíaca avanzada, que es refractaria a terapia médica y de dispositivo y que no tienen contraindicación. Esas son las únicas indicaciones que hay de clase 1, pero con un nivel de evidencia C. Respecto de la asistencia de larga duración, en la primera fila estaría la asistencia de larga duración en pacientes que no son elegibles para trasplante. Esta sería la terapia de destinación. Es una indicación tipo 2A con un nivel de evidencia A. Y en el caso de que sea puente a trasplante, que sería la de la fila inferior, sería 2A con un nivel de evidencia B. Respecto de otros tratamientos, la terapia de reemplazo renal, la mencionamos, debería ser considerada en qué paciente. En los pacientes en que usted utiliza un esquema agresivo de diurético y el paciente sigue con sobrecarga de volumen, sobre todo si ese paciente hace falla renal avanzada. Indicación 2A, nivel de evidencia C. Y los inotrópicos tienen una pobre indicación, pueden ser considerados en pacientes con bajo débito y evidencia de hipoperfusión, indicación clase 2B, nivel de evidencia C. Por último, estas guías también ofrecen 2 algoritmos de manejo que es bastante interesante revisarlo. Uno es el triage de pacientes con falla cardíaca avanzada, la pesquisa en el momento oportuno del paciente con falla cardíaca avanzada. Obviamente, si ese paciente tiene una muy limitada expectativa de vida o tiene pobre calidad de vida que puede afectar el seguimiento, entonces ese paciente va a los cuidados paliativos. Si tenemos un paciente que tiene una mejor expectativa de vida, pero se mantiene muy limitado, entonces este paciente debiera referirse a un centro de falla cardíaca avanzada. Incluso pacientes que están en clase 2, pero que cumplen con varias de las condiciones que ya le he mencionado, I need help, variables predictoras de riesgo, modelos predictores de riesgo, ustedes también deberían enviarlo. Y por último, en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, la guía europea incorpora la clasificación de Intermax, en el caso Intermax 1, shock,
Intermac 3, dependencia de droga vasoactiva, Intermac 2, avance a pesar de las drogas vasoactivas. A ellos, si uno tiene la posibilidad, deberá ofrecerles una asistencia circulatoria mecánica de corta duración como un puente a trasplante, como un puente a la recuperación o eventualmente a la decisión. Y lo que viene más adelante dependerá si el paciente logra recuperar su condición neurológica, la función de los órganos, porque si eso no se cumple, debiera retirarse la asistencia de cualquier tipo. Si el paciente se recupera de lo neurológico y se recupera de la función de órganos, hay que sacarle el soporte. Por el contrario, si el paciente recupera función neurológica de órganos, pero lo que le queda comprometido es el corazón, vamos a evaluar la opción del trasplante o donde esté disponible la opción de la asistencia circulatoria mecánica. Muchas gracias. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Consejo Interamericano de Falla Cardíaca, al Servicio de Cardiología de la Fundación Valle del Lili, por darme esta oportunidad de compartir estos 35 minutos de falla cardíaca avanzada. Así que yo creo que dejamos espacio, Juan Esteban y Amada, para poder interactuar con los asistentes. Muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias. De verdad que en tan corto tiempo abarcar un tema tan complejo y que tiene una alta morbilidad y mortalidad es bastante retador y creo que ha sido excelente.